Alvarado Carrión. Azuay, Movimiento Alianza País. Cada paso va conmigo, está tan cerca de mí, porque me reconoce y conmigo quiere ir. Con mi gente, la asamblea diferente. Cerca de mí, buscando mi buen vivir. La plena, te digo, está contigo y conmigo. Contigo de ley. Conmigo también. Conmigo, con nosotros. Chiquín cuando hay banda de ley. Contigo de ley. Conmigo también. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo de ley. Asamblea Nacional, contigo de ley. Fin de espacio publicitario. Clasificación A, apto para todo público. Contenido tipo I, informativos. Jueves 27 de marzo, amigos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestra Asamblea, el informativo de la televisión legislativa del Ecuador, que llega hasta sus hogares a través de la señal de la televisión legislativa por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca y por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Aquí iniciamos. El Pleno de la Asamblea Nacional acogió el informe de la Comisión de Justicia e indultó al señor Carlos María Morales Franco por razones humanitarias. Esta decisión se tomó por unanimidad considerando el grave estado de salud en el que se encuentra el ciudadano en uno de los centros de rehabilitación social del país. El Pleno de la Asamblea Nacional con 103 votos aprobó el indulto al ciudadano Carlos María Morales Franco por razones humanitarias. La petición llegó de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Recomendando al Pleno de esta Asamblea Nacional la concesión del indulto por motivos eminentemente humanitarios, por motivos eminentemente de salud, de la cual se encuentra el señor Morales, conforme así consta de una serie de documentos, de certificaciones médicas. Previo a esta decisión, en el debate participaron asambleístas de varias agrupaciones políticas. Este tipo de actos y de resoluciones que tome la Asamblea Nacional en momento de emitir el indulto, debemos hacerlo nosotros en forma totalmente responsable, ya que en caso de no hacerlo, nosotros estaríamos incurriendo en irnos en contra de la seguridad jurídica. Así que tengamos mucho cuidado cuando en algún momento nos empezamos a poner exquisitos con esto de que no podemos indultar a una persona que no esté poco menos que muriéndose. Creo que las razones que se han dado aquí por parte del asambleísta andino y de quienes lo han secundado en la palabra son de sobra suficientes como para que nosotros nos pronunciemos a favor. También se destacó que los derechos humanos no tienen ideología y en lo posterior se tome en cuenta otros casos. Públicamente pido al doctor Mauro Andino, Tiene un minuto, que ya se ha calificado el tema del señor Martínez, también ayúdenle desde el lado humanitario a dar el indulto. Además participaron Armando Aguilar, Luis Fernando Torres y William Garzón. En la misma sesión se archivó el proyecto de ley de pasantías y prácticas preprofesionales y el proyecto de ley orgánica para la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular. En el primer caso porque incluye recursos económicos y en el segundo porque la propuesta se la debe hacer en otra normativa.
Y hoy se cumplió el segundo día de audiencias públicas provinciales lideradas por la Comisión de Soberanía Alimentaria, con el objetivo de recoger observaciones a 5 temas sustantivos del proyecto de ley de recursos hídricos. En Imbabura y Tungurahua participaron distintas organizaciones de segundo grado. En las provincias de Imbabura y Tungurahua se instalaron las audiencias públicas dentro del proceso de consulta prelegislativa del proyecto de ley de recursos hídricos, según el cronograma establecido en la convocatoria realizada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Al inicio del encuentro, el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Miguel Carvajal, subrayó la prohibición de privatización del agua. Y la convicción de todos nosotros es reiterar la prohibición de toda forma de privatización del agua. El agua en el Ecuador es patrimonio nacional, es patrimonio estratégico del Estado, es patrimonio estratégico del Estado. En la audiencia pública provincial estuvieron los representantes de varias organizaciones, quienes expresaron su posición respecto a los temas sustantivos, uno de ellos sobre la autoridad del agua. El único autoridad del agua, yo puede ser que a lo mejor no nadie de los compañeros quienes cuidan en nuestros vertientes, donde están saliendo el agua más que todo. Aparte de estos temas, existió el interés por aportar en otros aspectos, como por ejemplo en el siguiente. Que los compañeros acaban de reafirmar que el agua en la actualidad está privatizada y también está concentrada en pocas manos. Entonces, ¿cómo aumentar en un artículo que no está consultado a las comunidades este criterio para que se vaya eliminando de manera progresiva el acaparamiento del agua? En estas audiencias públicas también participan los asambleístas de cada provincia. Creo que esta audiencia pública ha sido satisfactoria, pero faltan algunas organizaciones que tal vez porque no les llegó la información de que se estaba haciendo esta audiencia pública para la consulta prelegislativa, no pudieron acudir. Pero nosotros como asambleístas de la provincia estaremos pendientes de que se tomen todas las observaciones, los informes, las inquietudes de la ciudadanía de aquí de la provincia. Hasta hoy se han desarrollado 4 audiencias públicas provinciales en Cotopaxi, Carchi, Imbabura y Tungurahua. Este viernes se recogerán las observaciones en Pichincha y Chimborazo. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Humberto Cholango, señaló la importancia de las audiencias públicas provinciales, con miras a fortalecer los sistemas comunitarios de agua para las comunidades. Para nosotros estas audiencias públicas provinciales son de enorme importancia, porque hay participación de las organizaciones, de las juntas de aguas y sobre todo juntos con la Asamblea y con la Comisión de Soberanía Alimentaria. Y ojalá que estas propuestas, estas ideas que han planteado los compañeros sean recogidos y sean parte de la ley, para que nunca más haya tanta injusticia en nuestro país, para que nunca más haya tanta discriminación, exclusión en acceso a los recursos naturales como tierra, agua, mercado, que es lo único que nosotros luchamos y venimos planteando. Para nosotros es de importancia absoluta los sistemas comunitarios de agua. Las acequias que han construido nuestros abuelos, nuestras abuelas, a través de mingas, eso vamos a seguir administrando, vamos a seguir trabajando. Esas acequias no pueden pasar a los municipios ni a los consejos provinciales, porque eso sí es patrimonio, si podemos decir, de un trabajo comunitario de cientos de años que tenemos. Más bien, a esos sistemas comunitarios hay que fortalecer. Cambiamos de tema, les contamos que continúa corriendo el plazo para que las organizaciones que se han pronunciado a favor y en contra de la explotación petrolera en el Yasuní presenten las firmas de respaldo correspondientes ante el Consejo Nacional Electoral. En el Parlamento hubo reacciones por parte de los legisladores. Tras la aprobación de la declaratoria de interés nacional de la actividad extractiva en el Yasuní, se activaron mecanismos a fin de apoyar por un lado la iniciativa y por otro de evitar la extracción del crudo que yace bajo la zona, ambos mediante la recolección de firmas para elevar el tema a una consulta popular. El colectivo Yasunidos en defensa del Yasuní avanza con la recolección de las rúbricas.
Ellos tienen toda la facultad por mandato constitucional a reunir el número de firmas necesarias. Aunque el proceso que lleva adelante ha sido cuestionado por el propio jefe de Estado. Al interior del movimiento oficialista se habla inclusive de una presunta intención de confrontar a los territorios y generar confusión. Yo diría va más allá que justamente evidenciar y poner dos posiciones, los que están a favor o en contra de conservar el Yasuní, que me parece una postura bastante poco cercana a la realidad. Yo lo que me doy cuenta es que hay mucha gente que está firmando el documento, lo hace casi sin voluntad y conciencia, sin saber, incluso muchos, por qué firman el documento. En este sentido, defendieron la necesidad de llevar adelante la actividad extractiva, ya que lo que busca, dicen, es beneficiar a los sectores más necesitados. No es tener en una urna de cristal la Amazonía, los recursos naturales, es utilizarlos. El país necesita de obras y las obras necesitan de recursos. Y los recursos están precisamente en las entrañas de la Amazonía. Con una aclaración. Este dinero no se pueden gastar en las fiestas patronales, no se pueden gastar en las elecciones de reinas, no se pueden gastar en la canchita del vecino, no. Estos recursos que salgan del Yasuní van específicamente a trabajarse en agua potable alcantarillano y todo lo que van en mejoras de relleno sanitario, que es lo que demanda el pueblo. En la orilla contraria a Yasunidos están los sectores afines al gobierno, quienes también hacen esfuerzos para sumar firmas, pero con el objetivo de apoyar la explotación de los campos Ixpingo, Tambococha y Tiputini ITT. El plazo para presentar las rúbricas ante el Consejo Nacional Electoral vencería el próximo mes de abril. En tiempos en los cuales se habla mucho de la recolección de firmas de respaldo para definir la suerte de la intervención petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en el proyecto ITT, Ixpingo, Tambococha, Tiputini, hemos escuchado recurrentemente en estas semanas la posición del colectivo denominado Yasunidos, que busca que mediante consulta popular se garantice que ese petróleo se quede bajo tierra. En contrapartida, los alcaldes amazónicos, y tuvimos oportunidad hace algún tiempo de dialogar con varios de ellos, el alcalde de Lago Agrio, Joffer Poma, precisamente nos acompañó aquí en el noticiero de la televisión legislativa. Hoy ha vuelto para conversar sobre cómo ha evolucionado esta otra consulta que se pretende realizar a través de este colectivo denominado Amazonía Vive. Señor alcalde, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, Fabricio. Buenas tardes, un saludo para todo el país. Bueno, gracias primeramente por la oportunidad. Informarle que nos está yendo muy bien. En este caso estamos ya en plena recolección de firmas. Se están adheriendo muchas organizaciones, muchos gremios. Hoy en rueda de prensa los trabajadores del sector público, trabajadores petroleros, trabajadores eléctricos hicieron su manifestación pública de hacer una recolección mínima de 300.000 firmas. Entonces es una muestra clarísima de que sectores de todo el país se están uniendo a esta propuesta que nació de la Amazonía. Obviamente va a beneficiar inicialmente primero a la Amazonía en primer lugar y luego obviamente a todo el país con la extracción responsable en el Yasuní. ¿Cuál es la diferencia entre la consulta de Yasunidos y la consulta que ustedes están impulsando? Bueno, mira, hay tres preguntas que están planteando, tres pedidos de preguntas para consulta. La una que está haciéndose con el colectivo Yasunidos, que ellos están planteando si es que el gobierno debe mantener definitivamente el petróleo bajo suelo, en el caso del ITT. Hay también una pregunta de parte del Frente de Defensa de la Amazonía que plantea de no extraer nada, sin ningún recurso natural, que se deje como está todo, no solo la Amazonía, sino creo del país. Y la pregunta que nosotros estamos planteando, en el que le estamos preguntando al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con el presidente en que se explote obviamente el petróleo que está bajo el Yasuní, en el bloque 43, y que esos recursos sirvan para protección del mismo Yasuní, para los planes de vida de las comunidades ancestrales, para el desarrollo con servicios básicos de nuestras comunidades, es decir, de la población amazónica, y para servicios básicos de todo el país. Es decir, hay una diferencia entonces entre uno y lo otro. Desde luego. Ustedes sí buscan la explotación petrolera. Desde luego, nosotros estamos apoyando una explotación responsable y estamos apoyando la iniciativa del gobierno nacional. ¿Qué significa explotación responsable desde la óptica de Joffer Poma? Responsable en el sentido de que lo hagan bien, con la mejor tecnología, responsable ambientalmente y responsable con la Amazonía, con los pobladores que estamos allá. Nosotros ya hemos sido testigos de cómo lo está haciendo el gobierno. Por ejemplo, en el campo Pañacocha, es un bosque protector, ya está operando Petroamazonas con tecnología de punta. Ahí se inauguraron ya las comunidades del milenio. Envidia, creo que de muchas comunidades de todo el país, tienen todos los servicios básicos. Entonces, ¿cómo no aprovechar nuestros recursos que los tenemos ahí, bien explotados, para desarrollar y para sacar de la pobreza a la Amazonía ecuatoriana? Ahora, el colectivo Yasunidos ha denunciado
que Amazonía Vive está impulsando una suerte de campaña sucia, incluso copiándoles el formato de algunos anuncios, de algunos afiches que han sido distribuidos a la comunidad y de esos formularios de recolección de firmas. ¿Es verdad eso? ¿Ustedes están haciendo campaña sucia contra Yasunidos? Nosotros estamos haciendo la recolección de firmas y obviamente como lo podemos decir aquí, es una campaña, ¿no? De lado y lado, ellos también han hecho y han aplicado sus estrategias. Las hemos respetado siempre y cuando sean estrategias transparentes, estrategias que no vayan por encima de la ley. Por eso es que nosotros incluso estamos yendo a lugares donde ellos también han ido. ¿Por qué? Porque no solamente están haciendo la recolección de firmas, sino también están dejando un mensaje de desinformación, están tergiversando la información, están con algunas mentiras y nosotros vamos a dejar la verdad, vamos a exponer realmente lo que es, lo que está en el decreto y lo que hemos vivido nosotros como amazónicos. Yasunidos los ha denunciado a ustedes, ¿van a denunciar o ya han denunciado a Yasunidos? Nosotros hemos venido el día de hoy a la ciudad de Quito y hemos también tenido una delegación que nos ha acompañado de alcaldes de la provincia de Manabí y también algunos sectores que han estado para acompañarnos a dejar justamente una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral, porque mire usted, en el caso de los folletos que han emitido Yasunidos, ellos con fecha, me parece que 8 de marzo, emitieron por un medio de comunicación nacional, prensa escrita, un formulario en donde plantean en el mismo que se se van a afectar, ¿no? La palabra es... se necesita invadir. Invadir 100.000 hectáreas para poder aprovechar los 846 millones de barriles que existen en el Yasuní. Es decir, ¿se necesita invadir? Invadir, es decir, afectar al menos 100.000 hectáreas. Cuando eso no es cierto, eso es mentira. En el decreto dice el 1 por 1000. Eso es ley. ¿Que equivale a cuánto? A 1.000 hectáreas. ¿Ya? El 1 por 1000. El 1 por 1000. Incluso el gobierno está planteando 1.000 hectáreas. Así es, no 100.000. Incluso, como el gobierno está planteando, el presidente ha planteado que serían unas 500, no serían más. Por eso está hasta el 1 por 1000. Entonces, ellos han reconocido, el señor Patricio Chávez, parece que sí, ha reconocido que sí, fue un error de imprenta, que se les fue un cero, etcétera, etcétera, pero luego... La próxima semana nuevamente vuelven a emitir el formulario ratificándose en las 100.000 hectáreas. Entonces, ¿cuál es la intención? Justamente dejar confundida a la ciudadanía de que no son 1000, pues son 100.000 y con 100.000 todo el mundo se asusta, pues es bastante. ¿Para qué? Para que con ese susto, con esa impresión, la ciudadanía les dé la firma. Porque el tema es que nosotros, los ecuatorianos, en el curso del debate aquí en la Asamblea Nacional, cuando se aprobó la declaratoria o la autorización, la declaratoria de interés nacional que implicó la autorización para la intervención petrolera en Yasuní, nos dijeron que ese 1 por 1000 equivalía a una hoja de papel bond en una cancha de fútbol profesional. Desde luego, es decir, es el tamaño de esta hoja dentro de un campo de fútbol. Si usted me dice 100.000 hectáreas, no es una hoja de papel. Desde luego, no. Una cancha de fútbol profesional. No, es muchísimo territorio y por eso claro que mucha gente está así sorprendida y de pronto a veces no concuerda con la propuesta del gobierno. Por esta desinformación, por esta mentira. Por eso hemos dejado el documento el día de hoy ante el CNE, pidiéndole que se anulen los formularios de recolección de firmas, básicamente estos formularios donde están constando esta frase de 100.000 hectáreas, porque eso no serían válidos, se estaría recogiendo firmas con una intención maliciosa, es decir, mintiendo a la ciudadanía, y creemos que eso no es ético y que eso tiene que ser actuado en este caso por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuántas firmas ustedes como colectivo Amazonía Vive han recogido hasta el momento? Mire, estamos por encima de las 250.000 en este momento ya, de acuerdo al último corte, y en estos días vamos a seguir recogiendo. ¿Y qué plazo tienen ustedes para entregar las firmas al Consejo? Tenemos ahorita ya unos 3 meses. 3 meses. 3 meses adicionales. Sí, 3 meses adicionales. 3 meses serán suficientes para completar por lo menos las cerca de 600.000 firmas. Desde luego, y estamos planteando la próxima semana, ojalá ya aumentar mucho más todavía el número de firmas y hacer la primera entrega al Consejo Nacional Electoral. Estamos queriendo por lo menos llegar a las 400.000 firmas. ¿Por qué? Para la primera entrega. Para la primera entrega, obviamente. Todavía tenemos tiempo nosotros. En el caso del colectivo Yasunidos tienen, me parece que hasta el 11 o 12 de abril. Nosotros todavía tenemos algunos meses. Y en este momento, con toda la presencia de gobiernos locales, municipios, prefecturas representados por sus alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, se están sumando gremios, organizaciones. Y usted ha visto que ya estamos en las calles de Quito, en Guayaquil,
con jóvenes, con estudiantes que también se han sumado. Entonces creemos que vamos a hacer una recolección mucho más ambiciosa, en el buen sentido de la palabra, que podamos llegar a cada rincón, no solamente a recoger la firma, sino a dejar claro el mensaje que realmente queremos dejar con respecto al Yasuní, a decir la verdad, a decir que esos recursos van a servir para que se desarrollen los pueblos amazónicos y todo el país, y para decirle que sí, que justamente no es como lo están pintando ellos. Ellos quieren hacer entender de que la explotación petrolera, como se hizo en el caso de la Texaco, igual se la va a hacer ahora en el caso del Yasuní, y eso es mentira. En este momento ya Petroamazonas está aplicando una tecnología de punta, está aplicando las técnicas modernas y ya es mínima la afectación. Y además, lo más importante es que los recursos económicos producidos ahora sí por el petróleo se quedan en nuestras comunidades, para agua potable, para educación, para salud, y por eso yo siempre les he invitado a todo el país a que recorran la Amazonía y van a ver cómo se está invirtiendo el petróleo. Hay quienes piensan que fruto del impulso de una gran cantidad de alcaldes de la región amazónica a la intervención petrolera en el Yasuní perdieron las elecciones varios de ellos. ¿Qué responder aquí? No, de ninguna manera, porque el tema del Yasuní ni siquiera salió al debate en la campaña. Son otros factores que creo que los hemos explicado en su momento. Si hay tiempo los podemos explicar, cuáles son los factores un poco internos. Nuestros representantes del movimiento al que yo me debo ya lo explicaron, son algunos factores, algunos errores que los hemos reconocido y los asumimos con toda la responsabilidad. Pero en el caso de la Amazonía no se asoció lo uno con lo otro. No, de ninguna manera, ni siquiera. ¿El Yasuní no tuvo nada que ver en la campaña? No, de ninguna manera. No salió al debate el tema. Porque, como lo dijimos al inicio, Fabricio, esta es una propuesta que le hicimos como ciudadano. Yo aquí estuve en la asamblea como ciudadano, aquí estuve en la asamblea como alcalde, y aquí estoy todavía. ¿Por qué? Porque creemos, y mire, y he escuchado a las nuevas autoridades electas, esto es lo más importante, y ¿saben qué están planteando? Porque si hubiera un discurso en contra, o un discurso ecológico, un discurso que vaya no en la línea de la estación petrolera, no pidieran ningún recurso petrolero. Las autoridades electas nuevas de la Amazonía ecuatoriana están pidiendo incremento a la ley 010, están pidiendo ¿qué? Fondos de los excedentes petroleros, si vale la redundancia, de los fondos petroleros para hacer su obra. Porque si antes de pronto tuvieron algún discurso en contra de la propuesta del presidente, del gobierno, ahora ya están electas y ahora tienen que hacer la obra, pues necesitan los recursos económicos. Entonces, sabiendo de que se puede hacer una buena extracción con responsabilidad, con una buena tecnología, ¿cómo no aprovechar esos recursos para seguir dando los servicios básicos a las comunidades que todavía nos faltan? Entonces, es coherente. Yo he escuchado a los nuevos alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, es coherente, están demandando, y me parece bien, demandando justamente lo que nosotros estamos proponiendo, que estos recursos se queden allá en nuestra Amazonía, y que sirva ¿para qué? Para desarrollar a las comunidades que están alrededor, para desarrollar a los cantones, a las provincias, y como ya lo ha dicho el ministro de Economía y como lo ha dicho el presidente, uno de los sectores mayores beneficiados que van a tener recursos porque se va a incrementar la producción de petróleo van a ser los gobiernos locales. Alcalde, gracias por su gentileza. Gracias a usted, Mauricio. A Jofre Poma, alcalde de Lago Agrio, la capital de la provincia de Sucumbíos, y además uno de los voceros del colectivo Amazonía Vive, que también está buscando la realización de una consulta popular para, en cambio, consultar a la ciudadanía sobre la conveniencia de intervenir petroleramente al Parque Nacional Yasuní. Han dicho explotación con mínimo impacto ambiental y con tecnología de punta. Esas son las expresiones del alcalde de Lago Agrio. Pausa. Inicio de espacio publicitario. Yo soñaba con un país mejor, donde las diferencias eran parte de nuestras riquezas y no de nuestros problemas. Soñaba con un país más justo, con más oportunidades. Soñaba que teníamos una asamblea que trabajaba en leyes que nos garanticen esto. Y digo soñaba porque ese sueño ya se cumplió. Tenemos esa asamblea. Por eso ahora puedo soñar con cualquier otra cosa maravillosa, como que mi casa flota en el aire. Asamblea Nacional, más de 70 leyes aprobadas en 4 años de trabajo. Asambleísta Nacional, periodo 2013-2017. Marcela Aguiñaga Vallejo, Movimiento Alianza País. Mi amor, mira, su orejita derecha está roja. La tuya también está roja, mi vida. ¿Será porque están hablando bien de nosotros? Sí. En
En la Asamblea Nacional estamos hablando bien de ti, de tus derechos, debatiendo y aprobando leyes que te beneficien, leyes que mejoren tu vida y la de tu familia. Estamos hablando bien de ti. Asamblea Nacional. ¿Se acuerdan que vinieron? Salida Estación Durán, Guayaquil. Llegada Estación Chimbacalle, Quito. Recorrido 477 kilómetros. En 1905 el sonido de la locomotora de vapor rompió el silencio de las planicies costeras y del páramo interandino cuando se hizo el primer viaje en tren que unía Guayaquil y Quito. El ferrocarril fue una obra que se impuso pese a la maldad, a la envidia, a las mentes pequeñitas, a la ignorancia y al prejuicio que trataron de detenerlo. La llegada de la enorme máquina y el sonido de su silbato alegraba a quienes vivían en los pequeños poblados de la línea férrea. Poco a poco, el tren dejó de funcionar y la luz liberal se fue apagando. Los durmientes quedaron bajo la maleza y los derrumbes cubrieron el sueño de Eloy Alfaro. En el 2008 se declaró al tren como Patrimonio Nacional y después de varios años de olvido y abandono, el Ministerio Coordinador de Patrimonio inició la restauración de la principal columna de la Revolución Liberal. Ahora existen varias rutas patrimoniales. Dos de las más emblemáticas inician en Riobamba y van hasta Urbina y Colta, respectivamente. La estación Eloy Alfaro de Quito también tiene recorridos que pasan por Machachi y llegan al boliche en las faldas del Cotopaxi. La rehabilitación del ferrocarril es una obra que devuelve el espíritu liberal al Ecuador. El patrimonio es el soporte a nuestra identidad. Es el cobijo, es nuestro pan y nuestra sal. Cada paso va conmigo, está tan cerca de mí. Porque me reconoce y conmigo quiere ir. Con mi gente, una asamblea diferente. Cerca de mí, buscando mi buen vivir. La plena, te digo, está contigo y conmigo. Contigo de ley. Conmigo también. Conmigo. Con nosotros. Chiquimos no hay banda de ley. Contigo de ley. Conmigo también. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo de ley. Asamblea Nacional, contigo de ley. Fin de espacio publicitario. Amigos, gracias por continuar en sintonía de la televisión legislativa y por supuesto de su noticiero Nuestra Asamblea. Continuamos con más noticias. Luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas cautelares a favor del legislador Cleber Jiménez, el oficialismo insistió en que las mismas no son de obligatorio cumplimiento, tesis que asimismo fue rebatida por la oposición. Desde Pachacutic se intentó tratar el tema en el Parlamento durante la sesión plenaria. Sin embargo, la moción no contó con los votos necesarios para su análisis. A propósito de la situación legal del legislador Cleber Jiménez, a la sesión plenaria de este jueves, Pachacutic llegó con una moción de cambio del orden del día, planteando la aprobación de una resolución. Pedirle al señor presidente de la República responda dentro de los 15 días acatando las medidas cautelares como presidente ecuatoriano. Pero también estamos pidiendo que el Estado ecuatoriano garantice la integridad del señor Cleber Jiménez.
No obstante, la moción no prosperó, y es que para la mayoría oficialista, las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Jiménez a fin de frenar la ejecución de la sentencia emitida por la Corte Nacional de Justicia en su contra no proceden. Las medidas cautelares pueden ser dictadas por la Corte, no por la Comisión, por lo tanto no nos obligan como Estado ecuatoriano. Respecto de lo cual surgieron discrepancias. Esa es una violación del derecho internacional público, porque el Ecuador, al ser signatario del Pacto de San José y signatario del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, tiene que acatar las medidas, porque de lo contrario, ¿qué sentido tiene el acatar las resoluciones de la Corte y no las medidas cautelares, que son las que impiden que se consumen las violaciones de los derechos humanos? Son recomendaciones y por lo tanto se asumen en el plano de las recomendaciones, y la posibilidad de establecer medidas cautelares son propias de la Corte. Pachacutic, en tanto, centra su atención respecto al cumplimiento de dichas medidas cautelares. Nosotros pedimos que si hay un Estado soberano, como es el Estado ecuatoriano, un Estado constitucional de derechos, de acuerdo a la Constitución, el artículo 424, tiene que respetarse las medidas cautelares. En los pasillos del Parlamento, gran expectativa se originó por la posible principalización del alterno de Jiménez. Ello tampoco ocurrió. Lo que sí trascendió es que la notificación de la sentencia en contra del asambleísta ya llegó a la presidencia de la Asamblea Nacional. Como había anunciado. Al interior del movimiento Pachacutic continúa en análisis la posibilidad de solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional la amnistía a favor del asambleísta Cleber Jiménez. Sus integrantes primero esperan un pronunciamiento respecto del acatamiento o no de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se fijaron como plazo los 15 días que tiene el Estado para pronunciarse respecto al acatamiento o no de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de ello, no descartan solicitar a la Asamblea Nacional la amnistía a favor del legislador Cleber Jiménez. Pachacutic ya presentó el año pasado un proyecto de amnistía para 200 compañeros perseguidos políticos por este gobierno, y lo que vamos a hacer es presentar un adendum con 40 sentenciados a la cabeza del compañero Cleber Jiménez. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional podrá expedir la resolución declarando amnistía por delitos políticos o conexos con los políticos, lo que implica la extinción de todo auto dictado por juez competente y con ello la eliminación de toda pena impuesta, cancelando así todos los efectos de la sentencia que fuere emitida. La amnistía se diferencia del indulto en la medida en que consiste en el perdón, rebaja o conmutación de la sanción impuesta por sentencia penal ejecutoriada. La amnistía es al delito y borra completamente la supuesta infracción. El indulto, en cambio, es a la persona y no borra la infracción. No obstante, no todos los asambleístas del oficialismo comparten la idea de conceder amnistía a Jiménez. Él incurrió en un delito tipificado por nuestras leyes. El calumniar e injuriar a las personas viene sancionado por nuestra justicia, de tal manera que es un caso, siendo un caso eminentemente judicial, este ciudadano tiene que cumplir con aquello que la justicia ha sentenciado. La posibilidad de plantear la solicitud sería discutida el próximo 30 de marzo en una asamblea del movimiento Pachacutic a desarrollarse en la provincia de Zamora, donde se tratará este tema, obviamente, que es de gran importancia, y allí se tomarán varias resoluciones que tendremos que acatar a nivel nacional como movimiento, y obviamente las fuerzas de izquierdas que estamos muy indignadas con este precedente negativo. Aunque reconocen que lo hacen en contra de la voluntad de Jiménez. Sin embargo, de darse el caso, habrá que ver qué resuelve el Pleno de la Asamblea Nacional. En otro tema, en la Asamblea Nacional hubo reacciones en torno al pronunciamiento que estaría próximo a emitir la Corte Nacional de Justicia respecto al artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional. Los legisladores insistieron en que la resolución que emita la Corte es de obligatorio cumplimiento. La Corte Nacional de Justicia estaría próxima a pronunciarse mediante resolución sobre el artículo 146 del recientemente aprobado Código Penal, que tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional. Yo aspiro y espero que la Corte Nacional de Justicia se pronuncie
tomando en consideración tanto a las víctimas como a quienes pueden ser procesados, acusados o inclusive ya sentenciados por una mala práctica profesional en el ejercicio de lo que tiene que ver a la salud. Fue el acuerdo al que llegó el Ejecutivo con los representantes de los profesionales de la salud el pasado mes, tras la inconformidad evidenciada por ciertos grupos respecto a este artículo de la norma, aunque desde el oficialismo se insiste en la claridad del mismo. Creo que fue un trabajo conjunto, sesudo, responsable, con varios actores, en los que se llegó a consensos importantes que permiten tener hoy un artículo que buscó y encontró el equilibrio entre la defensa de los derechos de las personas o de los pacientes víctimas de mala práctica profesional, sus familiares, y por otro lado, la complejidad que tiene las distintas profesiones y particularmente la profesión médica. Creo que ese equilibrio buscó y encontró en conjunto con la ciudadanía y con los distintos colectivos el artículo 146. El artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial, entre las atribuciones otorgadas al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, faculta la expedición de resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes. Es de cumplimiento obligatorio mientras la ley no diga lo contrario. Sin embargo, para el asambleísta de Creo, Raúl Auquilla, una ley interpretativa del artículo por parte de la Asamblea Nacional habría sido el camino ideal a seguir. Yo creo que lo que se debe realizar es una ley interpretativa o una ley reformatoria al COIP, pero en el seno de la Asamblea Nacional. En lo que sí hubo coincidencia es en el llamado que hicieron los legisladores a fin de que, independientemente de cuál sea el pronunciamiento de la Corte, no se reactiven las amenazas de renuncias masivas por parte de los médicos como medida de protesta, tal y como ocurrió previo a la aprobación de la ley penal. Hace algunos meses fue noticia, amable audiencia, una decisión, para muchos sorpresiva, de una pareja de mujeres lesbianas de presentarse ante el registro civil para solicitar que puedan contraer matrimonio civil. Me refiero a Pamela Troya y a Gabriela Correa. Esa decisión fue rechazada por las autoridades del registro civil y de inmediato, pues, Pamela Troya, como parte del colectivo Igualdad de Derechos y en su momento, ahora del colectivo Diversidad, ha continuado con una suerte de batalla jurídica que la ha llevado hacia los tribunales de justicia del país. La semana anterior, una jueza de primera instancia falló en contra de esa decisión que entiendo va a ser apelada por parte de Pamela Troya para que pueda ser conocida por uno de los tribunales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Le pregunto a Pamela Troya, le doy la bienvenida al noticiero de la Televisión Legislativa aquí en la Asamblea Nacional. ¿Por qué insistir en esta posibilidad de que la justicia pueda avalar una decisión de ustedes de contraer matrimonio civil? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Fabricio, por el espacio. Bueno, una aclaratoria: Igualdad de Derechos ya sigue siendo parte de la red. La Diversidad es una red que aglutina varios colectivos y yo soy vocera de esta red. De diversidad. De diversidad, correcto. Exactamente. En ese sentido, bueno, vamos a seguir insistiendo porque, como lo dijimos desde un inicio, esta es una pelea que vamos a emprender desde un tema judicial, porque estamos en un Estado laico. Le guste a quien le guste, o se invoque o no se invoque a Dios dentro de la Constitución. Como decía Silvia Buendía hoy día en un Twitter, se puede invocar a Tintín, no por menospreciar ni hacer ningún tema peyorativo a Dios, por el contrario, pero hablando de que se puede invocar a cualquier persona o cualquier sujeto dentro del preámbulo, pero realmente debe primar lo que es un Estado laico. Y en ese sentido, cuando nos presentamos efectivamente, como tú mencionas, hace unos meses, específicamente el 5 de febrero, anticipábamos ya este recorrido. De hecho, ya vaticinábamos un fallo negativo en primera y segunda instancia. Esto corresponde a lo que ya teníamos previsto inicialmente desde que aparecimos en el registro civil. La estrategia, evidentemente, es un tema de un camino judicial que llevará hasta la última instancia nacional, que es la Corte Constitucional. Por esa misma razón, una vez que el registro civil nos contestó, como nos contestó, diciendo que teníamos que cumplir el requisito de una de las dos, ser hombre o irnos a buscar un macho para regresar y ahí sí podernos casar, como lo determina el artículo 67, y desconociendo el resto de la Constitución, que es hipergarantista y habla de inclusión, de derechos, de igualdad y no discriminación, emprendimos una acción de protección el 13 de agosto y tenemos 6 meses después, Fabricio, 6 meses después, una sentencia, cuando la propia... En juzgado de primera instancia. En juzgado de primera instancia, o sea, la propia Constitución te dice que una acción de protección debe ser tramitada inmediatamente. Es un proceso sumarísimo. Totalmente, porque estás partiendo del hecho de que mientras el juez o la jueza está tramitando, hay un derecho vulnerado.
amparo. La acción de protección reemplazó al recurso de amparo, si mal no recuerdo, que constaba en la Constitución. Exactamente, y es básicamente lo mismo, es un recurso por el cual tú puedes justamente especificar que está siendo vulnerada en un derecho. En ese sentido, nuestro abogado Ramiro García Falconi, con un escrito súper bien elaborado, determinó cuáles eran justamente estos derechos vulnerados constitucionales. Entre ellos el 11.2, que habla de igualdad y no discriminación, el tema del libre ejercicio de la personalidad, el tema del reconocimiento de la sexualidad y vivir la orientación sexual como a uno le plazca, como el 66.9, etcétera, entre muchos otros. Además, reconociendo el tema de que la Constitución mismo avala el hecho de los tratados internacionales que también ratifican el tema de la inclusión y no discriminación. Este texto, que se denomina acción de protección, fue presentado ante la función judicial el 13 de agosto y recién el 14 de este mes de marzo, 6 meses después, 6 meses y un día, tenemos un fallo. Ahí nomás ya es criticable el hecho de cómo la justicia en este país solventa casos de acciones de protección. Esto no tenía que haberse llevado más de un mes. ¿Y ustedes ya presentaron la apelación correspondiente? Nosotros lo que hemos presentado frente a esta sentencia es una petición de aclaración, porque le estamos preguntando a la jueza, porque la jueza invoca a Dios dentro de la sentencia para negarnos el matrimonio. Le estamos consultando que aclare de qué manera la Constitución del Ecuador reconoce los principios de la religión católica como normas de cumplimiento jurídico. Le estamos pidiendo que aclare de qué forma la invocación de Dios en el preámbulo de la Constitución de la República reconoce como religión del Estado ecuatoriano a la religión cristiana, y aclare en qué parte de la Constitución se reconoce a la Biblia como fuente de derecho y a las instituciones religiosas como instituciones jurídicamente obligatorias. Todo eso puso la jueza en su exposición de motivos, en la parte argumentativa. Claro, esto es lo que nosotros estamos pidiendo, es que aclare, porque básicamente lo que ella y a lo que estamos justamente acogiéndonos es a una de las partes de la sentencia donde ella dice que en efecto, solo las parejas heterosexuales pueden contraer matrimonio, desarrollado por el artículo 81 del Código Civil, y efectivamente esta disposición responde a valores morales, cristianos y religiosos, sino como se explica la invocación de Dios en el preámbulo de la Constitución, valores que son propios de una Constitución que responde aún a una cultura conservadora y dominante. Sin embargo, no hay Constitución sin valores y principios, y estos son de igual jerarquía. Por lo tanto, mientras la Constitución los mantenga, son parte del ordenamiento jurídico. Ahora, ¿por qué ustedes insisten en ese tema? Y yo le pregunto, porque es materia del debate político, jurídico, inclusive social, y hasta de prejuicios que todavía tenemos en el Ecuador. ¿Por qué insisten en contraer matrimonio civil cuando la Constitución establece que el matrimonio, que no es lo mismo que la unión de hecho, el matrimonio es la institución entre un hombre y una mujer? La unión de hecho no habla de un hombre y una mujer, habla de dos personas que tienen la libre voluntad, pues, de ejercer esta posibilidad que establece la Constitución. Pero en el tema del matrimonio, la Constitución habla de hombre y de mujer. Sí, pero la Constitución solo en un artículo nos está restringiendo, cuando en muchos artículos nos está dando igualdad de derechos y nos está dando inclusión y no discriminación. Pero eso no implica que ya tienen un avance muy importante respecto de la Constitución del 98, que era de derechos. Totalmente. Era de derechos, pero no reconocía, por ejemplo, la unión de hecho entre dos personas necesariamente del mismo sexo. Ahora, es que los derechos son progresivos, Fabricio. No significa que porque ahora yo tengo un derecho me voy a cruzar de brazos y no voy a seguir luchando. Si no, hasta ahora las mujeres no votaríamos, o hasta ahora las mujeres no podríamos ni siquiera educarnos. O sea, si ya nos dieron el derecho a la educación, nos sentemos y ya no tengamos derecho al voto y ya no tengamos derecho a nada, porque ya tenemos un avance. Los derechos son evolutivos y en ese sentido vamos a seguir luchando, porque ¿qué es el matrimonio? Aquí lo quieren vender como si fuera una institución religiosa, como si estuviéramos abogando por el matrimonio religioso. En ningún momento. Por lo tanto, nos parece ridículo que se saque a Dios en una sentencia. Estamos nosotros abogando por el derecho a acceder a un contrato civil, porque el matrimonio en un estado laico es un contrato civil. Usted y yo nos ponemos de acuerdo y nos matrimoniamos, así de sencillo. Y de hecho, si usted y yo quisiéramos casarnos, ahorita nos casamos porque somos hombre y mujer. Pero ¿cómo salvamos este acápite de la Constitución que dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Habría que reformar la Constitución. No necesariamente, y a eso es a lo que vamos, porque justamente el artículo 427 de la Constitución menciona que en caso de duda, y aquí viene a ser la duda, ¿a qué le hago caso? ¿Al 67 que me restringe derechos o al resto de los articulados que me garantiza derechos? Dice que se tiene que favorecer al mayor tenor que garantice los derechos. Entonces yo me pregunto, ¿qué garantiza más los derechos? ¿Un artículo que está restringiendo al matrimonio como un privilegio entre personas heterosexuales, o un artículo que habla de inclusión y no discriminación que está por encima del 67? Entonces, en ese sentido, la carrera o la lucha que estamos haciendo es que a través de la función judicial se llegue a primera instancia, que ya logramos esta sentencia. Ahora, una vez que la jueza aclare las preguntas que acabé de leer,
La segunda instancia, que es la Corte Provincial, tiene dos alternativas: o se ratifica en la negatividad o genera una sentencia positiva. No creemos que va a ser así, por lo tanto, una vez que tengamos por segunda ocasión, en segunda instancia, una sentencia negativa, tenemos que emprender una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. La Corte lo que tiene que hacer es interpretar o leer de manera sistemática e integralmente a este artículo 67 en el contexto general de la Constitución. Y ahí sí la sentencia tendrá que decir: léase artículo 67 en concordancia con 11.2, concordancia 3.1, 66.4, 66.9 y el propio 427, que garantizan derechos. Y en ese sentido ya no tenemos que modificar la Constitución, y cuando la sentencia de la Corte Constitucional se dé de esta forma, el derecho es para todos y todas los ecuatorianos y ecuatorianas. Si la Corte Constitucional fallara negativamente, se nos acabaron las instancias nacionales. En el interior del país. Exactamente. Pueden acudir a instancias mientras sigamos siendo parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del sistema interamericano, podemos justamente emprender un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del cual el Ecuador es vinculante. Por lo tanto, si hay una sentencia favorable, que en efecto así será en la Corte, por más que nos demoremos 10 años, el Ecuador se ve obligado a acoger esa sentencia, y podremos todas las personas tener la libertad de acceder a una institución, porque no se trata de una pelea para reivindicar el matrimonio, se trata de tener la libertad de que si yo creo y quiero casarme, me case. Pero habrá muchas personas, como hay muchos heterosexuales, que no se casan o se divorcian y no se vuelven a casar porque se dan cuenta que no es lo suyo, pues no se casan, pero tienen la libertad de hacerlo. Un heterosexual puede estar soltero, puede unirse de hecho, puede casarse. Una persona homosexual le dice: por ser homosexual usted solo puede estar soltero o solo puede unirse de hecho. La comunidad LGBTI todavía sigue siendo discriminada, más allá de este debate que es complejo, totalmente, jurídicamente hablando y políticamente hablando, pero ya en la práctica, por ejemplo, el acceso al trabajo, el caminar por la calle, el desarrollar algunas actividades, ¿sigue siendo la comunidad LGBTI discriminada? Pues hasta el propio estudio que sacó del levantamiento de la información del INEC, que fue el último que sacó hace propios meses, evidencia la vulneración y la discriminación de lo que somos parte. Las personas trans, por ejemplo, no tienen acceso a un trabajo digno, están prácticamente vinculadas solo al trabajo sexual y a la peluquería, porque lastimosamente, por su condición de estar expuestas en su identidad de género, son expulsadas de los colegios, no pueden vivir dignamente, por ejemplo, en un lugar para arrendar, no pueden conseguir un trabajo porque no tienen los títulos universitarios, porque no lograron acceder a educación, y no hay quien les contrate, justamente porque evidencian esta transgresión a una cultura machista y heterofóbica, homofóbica. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo no solo es una lucha por las personas trans. Por ejemplo, en esta propia asamblea hasta ahorita está rezagado el tema de cambiar dentro de la ley del registro civil el tema de sexo por género. Hasta ahorita no se debate. Se debatió en primer debate, pero no se debate en segundo. Hay que preguntar a esta asamblea y a estos asambleístas por qué no retoman el debate. Ahora también, por ejemplo, hay personas que somos, en este caso mi pareja, por ejemplo, fue expulsada de un trabajo de televisión por cable cuando se descubrió su orientación sexual, y esa fue una de las razones por las cuales estoy ahora peleando por nuestros derechos del LGBTI, y fue un despido solapado. Le hicieron un boicot ahí, y ya le encerraron y le dijeron: tiene que renunciar. Y el rato que ella ya, para librarse de todo, firmó, la jefa le dijo: vea, usted es excelente trabajadora, pero yo tengo que priorizar el ambiente laboral, y yo me he enterado que usted tiene una parejita mujer, y eso la verdad es que no nos conviene. Pero no pudimos emprender, digamos, ningún tema posterior porque no había una evidencia. Entonces, esto pasa en general. Hace poco también se evidenció este tema del Sweet and Coffee. Del Sweet and Coffee, cuando a dos personas que estaban en Guayaquil, que cuando evidenciaron ser trans no les dejaron pasar a la fiesta, que era una fiesta de fin de año, etcétera. Esto por darle ejemplos muy particulares. Pero en general, en el espacio público tenemos que estar relegados a espacios de ambiente para poder desarrollarnos en libertad, por ejemplo, para disfrutar de una fiesta. Porque en espacios públicos, cuando damos muestras de afecto, cuando nos agarramos de la mano o nos besamos, enseguida hay el tema de que nos ven mal. Hubo hace algunos meses también en una discoteca, unos chicos fueron sacados a golpes en una discoteca heterosexual por haberse besado ahí. Entonces, esto por darle ejemplos así sueltos. Tal vez porque la situación todavía se convierte en un tabú y todavía priman algunos porque además, en general, la sexualidad es un tabú. Más aún el tema de la homosexualidad, porque estamos transgrediendo, pero somos seres humanos y vamos a seguir luchando hasta conquistar todos nuestros derechos e igualdad ante la ley. Pamela, gracias por su tiempo y su gentileza. Fabricio, Pamela muchas Troya, gracias a usted. vocera del colectivo Diversidad, hablando sobre esta lucha jurídica, esta batalla jurídica en la cual
Pamela Troya con su pareja Gabriela Correa están buscando que se les pueda autorizar el matrimonio civil, un tema que fue noticia hace varios meses en el registro civil y que ahora ha sido elevado a el trámite en la función judicial. Una pausa. Inicio de espacio publicitario. El Ecuador está cambiando. Y cada ley es un paso hacia el buen vivir. Leyes para el buen vivir. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. Hace algunos años, la ley solo reconocía los sistemas público, privado y mixto. En el privado primaba el sistema financiero bancario, dentro del cual, inclusive, se incorporaba determinadas cooperativas, lo que era un error, pues el sistema cooperativista se mueve a través de otras reglas y valores. La actual Constitución reconoce explícitamente al sistema económico, social y solidario, en el que más de 3 millones de ecuatorianos participan y del que forman parte 1.800 cooperativas de ahorro y crédito, 1.200 entidades asociativas o solidarias, 15.000 bancos comunales y 3.000 cajas de ahorro. Así, los ecuatorianos tenemos cada vez más opciones para manejar el dinero que hemos ganado dignamente. En la ley se ha previsto la creación del Fondo de Liquidez y un seguro de depósitos del sector financiero popular y solidario. Ambos órganos tienen por objeto generar un respaldo para las cooperativas de ahorro, cajas, bancos comunales y todas las formas de servicio financiero, para que no vuelva a ocurrir la enorme pérdida de ahorros que sufrieron muchos ciudadanos durante la crisis bancaria de 1999. También se creó la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, que instaura la forma en la que los comerciantes minoristas y las pequeñas y medianas empresas se relacionan con el sistema financiero y obliga a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales a ejecutar proyectos para el sector de la economía popular, tales como mercados, centros de acopio, unidades de distribución de productos, entre otros. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Cada paso va conmigo, está tan cerca de mí, porque me reconoce y conmigo quiere ir. Con mi gente, una asamblea diferente. Cerca de mí, buscando mi buen vivir. La plena, te digo, está contigo y conmigo. Contigo de ley. Conmigo también. Conmigo. Con nosotros. Chiquimos no hay banda de ley. Contigo de ley. Conmigo también. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo de ley. Asamblea Nacional, contigo de ley. Mi amor, mira, su orejita derecha está roja. La tuya también está roja, mi vida. ¿Será porque están hablando bien de nosotros? Sí. En la Asamblea Nacional estamos hablando bien de ti, de tus derechos, debatiendo y aprobando leyes que te beneficien. Leyes que mejoren tu vida y la de tu familia. Estamos hablando bien de ti. Asamblea Nacional. Fin de espacio publicitario. Amables televidentes, gracias por continuar en sintonía de la televisión legislativa del Ecuador. Continuamos con más información. Expertos, jueces de la Corte Nacional de Justicia y asambleístas reflexionaron sobre la importancia del proyecto de nuevo Código General de Procesos que tramita la Asamblea Nacional. Esta iniciativa busca garantizar la oralidad de los procesos judiciales en todas las materias.
El trámite del Código Orgánico General de Procesos, remitido por los máximos representantes del sector justicia a la Asamblea Nacional, inició. Y varias son las características que se desprenden de la propuesta. Entre ellas, la oralidad, que permite que la resolución de casos sea más ágil y rápida. Hay que cambiar el proceso escrito que aún mantenemos en distintas materias, que es extremadamente formalista. Es la propia Constitución la que volvió mandatoria la inserción del sistema oral para toda la tramitación del procedimiento judicial en el país, algo que inclusive evita incidentalismos y garantiza la justicia en las audiencias, según las autoridades. El juez ya no decide sobre un expediente, no decide sobre el papel, decide sobre lo que las partes están exponiendo en una audiencia. Es un ahorro de tiempos procesales y que es lo más importante, ¿no? Recortar el periodo que dura un proceso hoy en el Ecuador y que va a procurar una justicia más inmediata. No obstante, hay ciertos reparos. Yo he escuchado, por ejemplo, al doctor Gustavo Ollal, presidente del Consejo Legislativo, decirle que en la misma audiencia, si alguien no está conforme con la sentencia emitida por el juez, debe fundamentar la apelación, por ejemplo. Eso es muy rápido, porque yo considero que yo he sido abogado litigante y ningún abogado que se respete puede atreverse a decir yo estoy en condiciones de fundamentar una apelación en un proceso tan complejo. La norma plantea además la simplificación de los procesos, experiencia que es practicada en el ámbito judicial de otros países como Uruguay y donde los resultados serían positivos. De ahí que se saluda la propuesta ecuatoriana. Yo creo que este es un código al que ustedes están tratando de aprobar, que ayuda naturalmente a solucionar las causas en forma más rápida y eficiente, pero no porque sea una varita mágica que vaya a hacer un milagro, sino porque realmente le ha quitado, es decir, ha puesto al derecho a procesar al servicio de los nuevos reclamos sociales y no el proceso un fin en sí mismo. Estos fueron criterios compartidos en el marco del Encuentro Internacional sobre las Nuevas Realidades del Derecho Procesal que tuvo lugar en Quito días atrás. En los próximos días, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional convocaría a varias autoridades de Estado para que informen sobre las acciones de remediación ejecutadas tras la contaminación producida por la ruptura del oleoducto transecuatoriano en mayo pasado. Tras conocer el informe de la segunda visita realizada entre el 9 y 10 de diciembre pasado por 4 miembros de la Comisión de Biodiversidad a la zona del Reventador en la provincia de Sucumbíos, con el fin de constatar las medidas de remediación ambiental implementadas tras la rotura del oleoducto del sistema transecuatoriano SOTE en mayo de 2013, los comisionados resolvieron convocar a los ministros vinculados con este tema, a fin de que informen el avance y cumplimiento del plan de contingencia y que expliquen la utilización de los recursos para los fines de remediación a partir de los informes entregados por Petroecuador. Se gastaron $1.469.040 solamente por alquiler de tanqueros para justamente evidenciar el problema que usted manifestó, señor presidente, en la entrega de agua. Es decir, que se gastó $1.469.000, igual hubo problemas, porque se tuvo que dar a la gente que no se ha dado, a la gente que nunca tenía agua potable, a la gente que estaba afectada. Pues esto también demuestra una falta de gestión en el territorio. Pero aparte se entregó agua embotellada por otro monto de $384.000. Aquí ya debemos que nosotros emitir tal vez una investigación más certera y directa a los responsables. En la sesión de la comisión también se habló de la necesidad de articular acciones con la Mesa Legislativa de Fiscalización respecto de este particular. Para que de esta manera poder hacer real y efectiva las aspiraciones que tienen los sectores afectados, que son Sucumbíos y Orellana. En tanto que las recomendaciones del informe de la comisión sugieren solicitar, entre otros aspectos, al Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos que socialice con la mesa los logros obtenidos una vez culminada la remediación ambiental y al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables que informe la metodología que utilizó para compensar e indemnizar a las personas afectadas por el derrame de crudo. Así concluye este espacio informativo, amigos. Gracias por su compañía como cada tarde. Les recordamos que ustedes pueden ver el reprise de nuestra asamblea a partir de las 21 horas por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca, por internet dentro y fuera del país a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Hasta mañana.
Inicio de espacio publicitario. La Asamblea nos ha abierto sus puertas. Hoy todos construimos nuestras leyes. Participación ciudadana. Sistema de Información Legislativa. Desde la aprobación de la Constitución de Montecristi, la Asamblea Nacional ha hecho un gran esfuerzo por poner a punto una gran estructura de comunicación multimedia que abra una ventana al trabajo de los asambleístas. El Sistema de Información Legislativa está compuesto por un joven canal de televisión que terminará de consolidarse en el 2015 y que se puede ver en Internet desde cualquier parte del mundo. En Quito, en el canal 42, en Guayaquil, 22 y en Cuenca, el 27. Una estación de radio que con tan solo 2 años de existencia ha alcanzado la cobertura nacional y en la que cada vez la programación se torna más variada, abarcando temas de análisis políticos, emisiones humorísticas, música nacional y otros. Un portal virtual de Internet visitado por más de 100.000 personas cada mes, que permite una cómoda navegación por documentos, emisiones, proyectos de ley, estado de trámites y todos los formatos en los que la Asamblea testifica su labor. Además de toda la información que se transmite desde Facebook, Twitter y demás redes sociales. En nuestro país, la información pública debe ser transparente y de libre acceso. Es por ello que el Sistema de Información Legislativa no solo transmite y documenta los acontecimientos que surgen en torno a la labor de la Asamblea, sino que también los archiva digitalmente y los pone a disposición de toda la ciudadanía. Esta información es de todos, entonces escúchala, sintonízala y navégala. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Asambleísta provincial periodo 2013-2017, Rocío del Carmen Valareso, El Oro, Movimiento Alianza País, Movimiento Autonómico Regional. 2. Oye, mira el monumento. Tiene la oreja roja. ¿En serio? Mira. Ah, es porque están hablando bien de él y de todos nosotros en la Asamblea. Sí, en la Asamblea Nacional estamos hablando bien de ti, de tu barrio, tu parroquia, tu ciudad. Es así que se aprobó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, que distribuye equitativamente el presupuesto para obras y otorga a las provincias, cantones y parroquias la responsabilidad de planificar, construir y mantener la infraestructura física de los servicios básicos y espacios públicos para que todos los centros poblados del país tengan las mismas oportunidades de progreso, trabajo y bienestar. Estamos hablando bien de ti. Asamblea Nacional. Contigo de ley. Kikiwan Maimanta. Asamblea Nacional. Fin de espacio publicitario. Clasificación A. Apto para todo público. Contenido tipo F. Educativos. Este es un programa dedicado a la tierra, el elemento más cercano a nosotros. De ella venimos, a ella nos integraremos. De aquí surgen los alimentos y con esto, con un poquito de agua y de paja, se hacen las casas, las ciudadelas, los grandes monumentos de la humanidad. Algunos de los mejores arquitectos vuelven a trabajar con el adobe, con la tierra. ¿Es acaso ese uno de los caminos que nosotros debemos seguir? El buen vivir está relacionado a la buena vida, a la buena casa, a la buena construcción. Este momento estamos cerca del Ilaló, en la comunidad de Olaya.
La gente en el campo, lastimosamente, ha perdido un poco esa identidad y esa autoestima de valorar lo que uno tiene. La tierra como un material noble térmico para la construcción. Por lo regular cogen los códigos de la ciudad, el estándar es la losa de hormigón, el bloque. Esta es una escuelita que se hizo más o menos hace unos 13 años. Se construyó en mingas con la gente. Eran un poco escépticos en lograr tener una escuela de tierra. Para ellos la ciudad era el ejemplo de crecimiento, de desarrollo, entre comillas. Entonces fue un desafío un poco plantear que no solamente se pueden hacer las escuelas con hierro, con eternit, con bloque y cemento, sino que también podemos hacer escuelitas con tierra, con tapial, con madera, con carrizo, que son materiales que podemos usar, que se den en nuestra naturaleza. El tapial es térmico, casi como el algodón de la ropa, digamos, es cuando hace frío abriga y cuando hace calor es fresco. Transpira la casa, oxigena más los ambientes internamente, se purifican de mejor manera. A pesar de no haber mucho mantenimiento, la escuelita todavía está funcionando y le veo en buenas condiciones. Hicimos una minga, no solamente en la construcción, hicimos una minga de ideas, minga de sueños, de aspiraciones de la gente. La arquitectura es como la ropa de uno, solamente para uno. No puedes andar con una ropa prestada tú, que te quede grande, que te sirva para ti. Es única la ropa y la arquitectura debería ser así. Cada arquitectura, cada casa, cada escuelita debería responder a cada sitio. Acá, por ejemplo, esta escuelita responde, estamos a 2.600 metros de altura con respecto al nivel del mar. Es un clima bien frío, un poco alto. Entonces, esta arquitectura, la tierra es más amigable porque abriga. Las actividades que ellos querían hacer aquí en la escuela, tejidos, tejer en siglas, pinturas, arte, artesanías. Entonces, dijeron que querían un taller de forma redondeada. Entonces, logramos un poco captar esa idea. Y con ellos mismos diseñamos un poco la forma esta, el tamaño que querían, una forma redondeada, concentra buena energía de atención hacia una persona que dirige, la profesora, y se hace más dinámico el espacio, fluye mejor la energía en un espacio redondo. Los seres humanos estamos cada vez alejándonos de esa vida simple, sencilla, de sentir a la vida. Y este tiempo es el tiempo de volver poco a poco a trabajar en el interior nuestro para ir sumando un poquito granitos de conciencia, para mejorar primero nuestro templo, nuestra casa que somos nosotros, luego la casa grande que es la familia, la humanidad. La filosofía oriental de China, Japón, vino con esta corriente del Feng Shui, de la armonización de los espacios a través de los 5 elementos. En la parte andina, la visión era bastante parecida, porque ahí la chacana andina mueve los 4 elementos, que son también igual parecidos, el fuego, el agua, la tierra, el viento. Estamos en este momento en Casa Sol. Es una hostería que queda al lado de la cascada de Peguche. Es una hostería que tiene más o menos unos 12 años de construcción y está construida con materiales alternativos. Esto es tapial, bareque, madera, cañaguadúa. Y estamos tan metidos en la cabeza que el hormigón armado es lo mejor, sí. Tiene sus ventajas, pero el rescate de materiales que antiguamente construían nuestros antepasados es importante. El rescate y el mejoramiento de la construcción hacen que estas casas sean más fiables. Para nosotros la tierra es moldear con plastilina la construcción. Podemos redondear las paredes. Eso es muy importante para nosotros. El hombre es el único animal cuadrado que vive en la tierra, le encanta vivir en cajones y para rematar nos ponemos barrotes, o sea, en realidad estamos enjaulados. Nunca has visto un nido cuadrado, nunca has visto una cueva cuadrada.
¿Qué tenían antes nuestros antepasados? Esos aguanes, esos espacios donde prácticamente la sala lo hacían afuera. Pasaban los vecinos, saludaban, hola vecino, hola compadre, ¿sí? Ahora nos metemos dentro de nuestra casa, prendemos la televisión, no sabemos quién vive arriba y quién vive abajo. En realidad la construcción en hormigón empieza desde los años 60. Todas las construcciones antes de los años 60, la Villa Flora, el Barrio América, la Mariscal, todas fueron construcciones de adobe, de ladrillo. Yo me acuerdo en la universidad, cuando estuvimos en la universidad, a nosotros nos enseñaron a modular en base al hormigón. Y lo peor de todo es que la gente se acostumbró a vivir en estos gallineros a veces. Disculpen a quien le toque, pero hay conjuntos habitacionales que son como gallineros. Hay dormitorios donde casi no entra una cama, pero venden porque es la necesidad. Una casa siempre es un gasto enorme, pero es un gasto que vale la pena hacer, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista vivencial, porque es tu madriguera. Inicio de espacio publicitario. Asambleísta provincial periodo 2013-2017, Virgilio Hernández, Pichincha, Movimiento Alianza País. Ella es Carmen, ella es Carla. Siempre van a la escuela juntas. Carmen la cuida mucho. Carla la imita en todo. Son muy unidas. Ellas son Carmen y Carla. Viven como hermanas. Mamita, yo te quiero. Pero son madre e hija. 3 de cada 10 niños son abusados sexualmente. Casi siempre por alguien cercano. Abre los ojos. Mami, ¿por qué se va él? Lo que pasa es que este es un restaurante libre de humo, mi amor. No se puede fumar aquí adentro. Ah, ¿y por eso tenía la oreja roja porque fuma? No, mi amor. Su oreja y la de todos está roja porque en la Asamblea Nacional están hablando bien de nosotros. Sí, en la Asamblea Nacional seguimos hablando bien de ti, de tu derecho a vivir en un ambiente sano y libre de humo. Por eso se aprobó la Ley de Control del Consumo del Tabaco que protege a los no fumadores y apoya a la prevención del tabaquismo, especialmente entre los más jóvenes. Es así que no se puede fumar en espacios cerrados públicos o privados, que sean de trabajo, de atención y acceso al público, y tampoco en espacios dedicados a la salud y educación. ¿Y a ella por qué se le puso la cabeza roja? Asamblea Nacional. Fin de espacio publicitario. Existe una polémica sobre si es conveniente o no construir con tierra, con adobe. Este fue reemplazado por el ladrillo, luego por el bloque, el hierro y el cemento se convirtieron en elementos de una modernidad discutible. Y las ciudades en el mundo entero, en América Latina, en nuestro país, se construyeron con casas horribles, con edificios sin sentido, feos. Se perdió la estética. ¿Podremos acaso regresar a construir una estética que nos represente como pueblo, como civilización? Algo que recogiendo de los orígenes, con el cuidado que uno tiene que tener en el trato con la tierra, haciéndole muchas veces con nuestras propias manos, ir definiendo una forma de vida, un urbanismo y una arquitectura nueva. Construir esto ha sido una aventura, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, y ha sido una vivencia muy valiosa. Si nosotros tuviéramos todos casas eternas, las nuevas generaciones ya no tendrían la oportunidad de construir. Y eso sería una pérdida muy grande para ellos. Entonces, una cosa linda de la bioconstrucción es que estas casas son biodegradables. Aquí hay muy poco material que no se degrade con facilidad una vez que la casa se desarme. Casi todo es tierra. Entonces vuelve a la naturaleza con facilidad, muchos materiales se podrán reciclar y la gente podrá volver a construir otras casas en el futuro. Una casa siempre es un gasto enorme, pero es un gasto que vale la pena hacer, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista vivencial, porque es tu madriguera.
El superadobe básicamente es como los costales que uno ve en las trincheras. La misma tela del costal, pero compramos la tela e hicimos tubos. Y luego cortamos los tubos a los tamaños de las paredes, tratando de que el tubo sea lo más largo posible. Y luego simplemente se rellena con tierra húmeda y se lo apisona. Y así se va construyendo hilada tras hilada. Esto es lo que queda de costal entre dos hiladas. ¿Ves? Aquí hay una hilada, acá hay otra hilada y aquí está el costal entre las dos. Y el suelo ya se le ve como que fuera súper duro, ¿no? Y simplemente es tierra húmeda. Claro que aquí teníamos una tierra que era chocotosa, que facilitó el trabajo. Pero esto se puede hacer con cualquier tipo de suelo que no sea arena 100% o 100% arcilla. La ventaja enorme que tuvimos fue el costo. O sea, aquí en las paredes entraron $900. Todavía falta terminarla, va a costar entre los 20 y los 22,000 ya terminada. De todas maneras, es una fracción de costo para una casa que normalmente terminada de este tamaño te cuesta entre 60 y $90,000. Entonces hay un ahorro considerable. Y ese ahorro también representa una cuestión ecológica desde nuestro punto de vista. Mira, en esto de los materiales lo principal, más allá de la filosofía, es el hecho de que ahorita estamos en un periodo de transición donde todavía resulta barato traer materiales de lejos con petróleo, o sea, con combustible, ¿no es cierto?, en los camiones. Pero ahorita justamente por eso debemos aprovechar para ir desarrollando las tecnologías que nos permitan construir en todos lugares con materiales locales, porque en un futuro no tan lejano ya no va a ser factible traer materiales de lejos. Ya no va a ser tan económicamente rentable construir con cemento, por ejemplo. Entonces, ahorita creo que estamos en una etapa de experimentación en la cual quienes estamos en la bioconstrucción estamos desarrollando, aprendiendo las tecnologías que en un futuro no tan lejano van a ser esenciales para todo quien quiera construirse una casa. Antes todo este sector, o sea, todo este lugar estaba cultivado, ¿no? Todos los animales que dejaban aquí en la noche estaban sueltos y vinieron y se agruparon a dormir ahí, pues, y dijeron, bueno, las ovejas, las cabras y todo, las vacas, ¿no? Las llamas y los llamingos y todos que se conjuntamente hacían una comunidad de animales y se juntaban ahí para dormir, ¿no? Siempre quedaban sueltos, ¿no? Entonces en la mañana siempre encontraban los animales en grupo en este lugar. Entonces dijeron, no, este es un lugar apropiado porque los animales están descansando ahí y han pasado la noche y sin que nadie los ponga. Entonces antes la gente tenía esa noción para poder decir, bueno, aquí va a ser mi casa. Su academia, pues, de la construcción fue la observación en la misma naturaleza. Si un abuelo va y dice vamos a hacer adobes o vamos a hacer tierra o barro, como ellos llaman, ¿no? Entonces para ellos no es complicado. Ellos dicen, no, aquí es arcilloso, no es arcilloso, falta tierra, falta arena, hay que poner esto. O sea, es una metodología simplemente del sentir, ¿no? Como ellos dicen, hay que tocar la tierra para sentir, ¿no? Desde pequeño siempre andabas metido en la tierra, ¿no? Y en cualquier lugar, en cualquier ecosistema, si hablamos en la costa, en la Amazonía, no, o sea, estábamos metidos y enrolados en ese mundo, ¿no? ¿Qué es lo que tenías que hacer mientras cuidabas los animales, ¿no? Entretenerte en algo, pues, ¿no? Entonces lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, ¿no? A moldear cosas, ¿no? Con la arcilla, ¿no? Hacer algunos animales como caballitos y ovejas y eso pasábamos haciendo todo el día. Entonces, uno de los razonamientos que yo me acuerdo, por ejemplo, era, ¿no? Tú hacías eso y vías, ¿no? El material que tenías. Y decías, no, es que esto se está rompiendo fácilmente, hay que cambiar, hay que hacerlo de diferente forma, ¿no? Y agregabas más arcilla, un poco más de cangagua, o por ahí te buscabas arena que el agua traída en la sedimentación. Entonces ibas creando, ¿no? Entonces estabas en ese mundo. Y la otra cosa más importante es que tú venías con ese instinto y al momento de formar tu familia, ¿sí? De tener tu compañera o tu compañero, normalmente tenías que saber construir una casa.
Vimos la casita ahí y dijimos no lo vamos a tumbar. Porque lo primero que pensamos es esto, ¿no? Cuánta energía se usó para construir esa casita, ¿no? Es mejor incrementar más energía y crearlo un poco más diferente, ¿no? Y remodelarlo y pues que sea un poco más acogedor. Tu casa debe ser como un útero, ¿no? Es como un útero, la Pachamama es un gran útero y nosotros podemos volver a ella, ¿no? Inicio de espacio publicitario. La Asamblea nos ha abierto sus puertas. Hoy todos construimos nuestras leyes. Participación ciudadana. Sistema de Información Legislativa. Desde la aprobación de la Constitución de Montecristi, la Asamblea Nacional ha hecho un gran esfuerzo por poner a punto una gran estructura de comunicación multimedia que abra una ventana al trabajo de los asambleístas. El Sistema de Información Legislativa está compuesto por un joven canal de televisión que terminará de consolidarse en el 2015 y que se puede ver en Internet desde cualquier parte del mundo. En Quito, en el canal 42, en Guayaquil, 22 y en Cuenca, el 27. Una estación de radio que con tan solo 2 años de existencia ha alcanzado la cobertura nacional y en la que cada vez la programación se torna más variada, abarcando temas de análisis políticos, emisiones humorísticas, música nacional y otros. Un portal virtual de Internet visitado por más de 100.000 personas cada mes, que permite una cómoda navegación por documentos, emisiones, proyectos de ley, estado de trámites y todos los formatos en los que la Asamblea testifica su labor. Además de toda la información que se transmite desde Facebook, Twitter y demás redes sociales. En nuestro país, la información pública debe ser transparente y de libre acceso. Es por ello que el Sistema de Información Legislativa no solo transmite y documenta los acontecimientos que surgen en torno a la labor de la Asamblea, sino que también los archiva digitalmente y los pone a disposición de toda la ciudadanía. Esta información es de todos, entonces escúchala, sintonízala y navégala. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Asambleísta Nacional, periodo 2013-2017. Gabriela Rivadeneira, Movimiento Alianza País. Este jueves. Todo es cuestión de practicar y cada salto contar. No olvides tus brazos estirar hasta casi el cielo tocar. Este viernes. Pan con cola. Pan con cola. Buen provecho. Los malos hábitos alimenticios. La cola tiene mucho azúcar. ¿En serio? Tienen que eliminarse. Todos estamos en la libertad y el derecho de escoger lo que nos haga bien y lo que más nos guste. Fin de espacio publicitario. Hacer una casa tiene que ser una fiesta, como dice la canción. Es algo entrañable para nosotros. Recordamos muchos la casa de la abuela, de los padres. Hoy las casas se han convertido en simples mercancías. Entregar dinero y recibir algo ya hecho. Y luego cambiarse a algo que uno cree que es mejor. Pero una casa es una fiesta, es una minga, es un encuentro con toda la familia, los amigos, los vecinos, que toquen las guitarras, que suene el bombo, que la gente se moje con el agua, se embarre con la tierra para construir la casa de nuestros sueños. Estamos en el Cerro Ilaló, en mi casa que estoy construyendo desde hace 5 meses. Yo quería hacer una casa, creo que como todos, buena, bonita y barata, ¿no? Me fui a Argentina a hacer unos cursos y me di cuenta de que de Ghana viajé tanto, ¿no? Aquí todos nuestros ancestros y todos los pueblos nativos de acá construyeron en tierra. Tuve la fortuna de encontrarme primero con un maestro mayor que heredó de sus padres este oficio y que me podía posibilitar bajar los costos, ¿no? Y sobre todo yo creo también que de contar con amigos y familiares que
les interesó esto, ¿no? No destruir tu color. Esta casita que tengo, aunque me vaya de aquí. Esta casita que tengo, aunque me vaya de aquí. La llevaré en el recuerdo que me ha enseñado a vivir. La llevaré en el recuerdo. Está puesto uno de harina y 4 de agua. Pues esto se le pone en el fuego y se le mezcla hasta que se hace espeso. Una hervida y ya está espeso así. A la casa. Esta casita que tengo, mirlos, arrupos y sal. Esta casita que tengo, mirlos, arrupos y sal. La llevaré por siempre, que no te falte calor. La cuidaremos por siempre, que no le falte calor. Casita flor de alelí. A mí me apasionó desde el rato que me metí por primera vez al lodo. Me gustó, creo que revivió el niño que tenía yo adentro. Y de ahí invité a amigos y a familiares a que también se ensucien con lodo, ¿no? Y creo que ha sido una experiencia súper gratificante volver a encontrarse con la tierra y sobre todo intentar construir una casa de tierra donde vas a vivir más abrigado por la propia tierra, ¿no? La llevaré en el recuerdo que me ha enseñado a vivir. Chavaja, chavaja, guaprito, a la casa. Esta casita que tengo, mirlos, arrupos y sal. Esta casita que tengo, mirlos, arrupos y sal. Casita verde por dentro. ¿Esta es la sopa? Sí, la sopa para el flor de alegría, de cantos de amor. Vamos a cuidarte siempre, no destruir tu color. Vamos a cuidarte siempre, no destruir tu color. Llévanos recién llegados. Y de ahí uno procede a coger con la arena, mezclar con ese barro que está allá. Vamos a mezclarle y vamos a pisar. Vamos a pisar. Eso, vamos a pisarle. Y vamos a tener una masa ya para poder... Uy, y podemos con el conde de Murcia, con mi amigo y con Juan también pisar nosotros. Claro, si ustedes desean, claro. Venga a hacer un quinquín, Juan. Eso es como las uvas, como hacer vino. Es mejor que descanso. Y así siempre se hizo esto. Sí. Competitivamente uno puede hacer una casa con estos materiales que compita en ventaja con las otras? ¿Sale más barato, más caro? Bueno, depende, no necesariamente. Yo creo que hay que hacer las casas de tierra no porque es más barato, sino porque es mejor. Pero tú dices que se vive mejor. Absolutamente. O sea, si buscamos el vivir bien, el buen vivir para una familia puede ser mejor en la sierra ecuatoriana con las técnicas milenarias. Ay, mueve la cintura, que a mí me da locura de verte así bailar. Con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar. Con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me voy a matar. Mueve ya, quiebra ya, mueve ya, quiebra ya. La casa de tierra es nuestra tercera piel. La casa de tierra nos permite vivir bien, nos absorbe todas las toxinas que nosotros emitimos, nos protege, es una casa que nos limpia el espacio de adentro. Caderona, caderona, ven y meñate ahí con tu cadera de mate, de meñate y remeñate, con tu cadera de mate, a comprar carne barata para hacer un buen caderona, caderona, ven y meñate. ¿Dónde? ¿Acá?
Acá que está. Cadera de mate, de meñata y remeñata. Caderona, meni, meñata y con tu cadera de mate. Caderona, meni, meñate. Caderona, caderona. Ay, caderona, meni, meñate. Caderona y caderona. Ay, caderona. Como jugar con plastilina. Sí. ¿Ah? Sí, esa es la idea. Caderona, meni, meñate. Meñata y remeñate. Caderona, meni. Tu casa debe ser como un útero, ¿no? Es como un útero. La Pachamama es un gran útero y nosotros podemos volver a ella, ¿no? Sin embargo, hay que, creo que, respetarla y poder entenderla, ¿no? Entonces me parecía que cuando construyes una casa de tierra es como el pájaro hornero, ¿no? Regresas a habitar con la tierra y por tanto habitar en una casa sana. Estamos buscando alimentos sanos y también viviendas, lugares para vivir más sanos, ¿no? Ahora sí baño en lodo. A comprar carne barata para hacerme un buen tapado. ¿Y cuál es la base de la construcción? Usted es el maestro mayor de esta casa. Sí. ¿Cuál es el secreto de hacer una casa? El secreto de una casa de tierra es en que uno va a poder vivir muchos años más. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros como somos hechos del barro, o sea, y vivir dentro del barro nos da más energía, ¿no? Más salud, un efecto positivo que se puede decir dentro del barro. Nuestros antepasados han vivido muchos años. Mi bisabuela, yo me acuerdo, vivió 105 años y ella vivía dentro del barro. Pero hay quien dice que no, pero es que eso era antes, que ahora hay metodologías y técnicas y materiales modernos que reemplazan con ventaja. Pero el futuro nuestro es de tierra o es de cemento, o es de plástico o es de piedra. Bueno, yo creo que es todo, el futuro es todo. Pero la casa de tierra nos conecta a la naturaleza, no nos aísla. Las casas modernas tienden a aislarnos de la naturaleza. Y creo que necesitamos conectarnos, reconectarnos. Hay un déficit de naturaleza. O sea, hemos perdido nuestro contacto con la naturaleza. O sea, un poco hay que volver a la naturaleza y de alguna manera el buen vivir tiene que haber una gran reflexión nacional. Es muy bonito esto. O sea, que la gente converse, que discuta, que se establezcan puntos de vista distintos, ¿no? Hay una frase que era muy bonita que dice José Martí, que los hombres debemos ser como los árboles, con las raíces profundas en nuestra tierra que nos da identidad, pero con las ramas universales, para apropiarnos del conocimiento universal. El amor, ¿cuán importante es el amor al construir la casa? Bueno, de hecho, para construir una casa de este tipo, a la persona tiene que gustarle, porque todo es hecho con las manos. Y si a la persona no le gusta, y como dice usted, no tiene amor por su trabajo, por lo que está haciendo, no le va a salir bien. Este noble material ha sido el personaje de este programa, La Tierra. Y queremos agradecerles mucho por todas las ideas, las personas que nos están escribiendo para sugerirnos nuevos programas, personajes que ustedes conocen y que creen que son ejemplos del buen vivir, ejemplos para nuestros niños, para una nueva civilización, para salirnos de este consumismo que nos está matando. Muchas gracias por acompañarnos. Seguiremos caminando juntos para construir la sociedad del buen vivir. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en este canal y en este horario. Buen vivir, buen vivir, buen vivir. Tener a tu familia respirando junto a ti, buen vivir. El buen vivir, buen vivir, buen vivir. Disfrutar de tu trabajo y poderte divertir, buen vivir. El buen vivir, buen vivir, buen vivir. Disfrutar de la belleza que tiene nuestro país. El buen vivir, buen vivir, buen vivir. Compartir con los otros lo que quieres para ti, buen vivir. Inicio de espacio publicitario.
Asambleísta provincial, periodo 2013-2017, Rosana Alvarado Carrión, Azuay, Movimiento Alianza País. La Asamblea nos ha abierto sus puertas. Hoy todos construimos nuestras leyes. Participación ciudadana. La consulta prelegislativa. La Constitución de Montecristi ha reconocido que las personas que conforman comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derechos colectivos, ya que sus costumbres, maneras de vivir y territorios podrían verse comprometidos en decisiones unilaterales si fueran considerados por el marco legal como individuos solamente. La consulta prelegislativa es un mecanismo de participación ciudadana que actúa en esta línea y estima que la palabra de los grupos de personas acerca de su territorio, su identidad, su cultura, su educación y cualquier otro aspecto de su vida comunitaria es valiosa al momento de tomar decisiones desde la administración del Estado. El proceso consiste en delimitar los temas más importantes que constituyen un proyecto de ley, resaltar aquellos que pueden interferir con los intereses de las comunidades y presentarlos ante los participantes. Las respuestas llegan hasta la presidenta de la Asamblea, quien dispondrá desde ese momento de información de primera mano acerca de la postura que los participantes han tomado en torno al tema debatido. Podemos estar orgullosos, pues el Ecuador es el primer país en el mundo que realiza consultas prelegislativas y sus convocatorias se han realizado ya en español, quichua y shuar. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Doña Maggie, estaba hablando bien de usted. Tiene la oreja derecha rojita. La suya también está roja. ¿Verdad? Es porque en la asamblea están hablando bien de nosotras. Seguro es por la Ley de Economía Popular y Solidaria. ¿Y eso con qué se come? Esta ley nos da un montón de beneficios que nos permitirán crecer y pensar en un futuro mejor. Esta es la yapa, caserito. En la Asamblea Nacional seguimos hablando bien de ti. Es así que se aprobó la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular, la cual beneficia a miles de pequeñas y medianas empresas a través de la creación de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, que les brindará créditos, servicios financieros y capacitación. Además, el sistema de contratación pública garantizará preferencias a favor de las personas y organizaciones de este sector. Asamblea Nacional. Fin de espacio publicitario. Clasificación A. Apto para todo público. Contenido tipo O. Opinión. Amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Tesis y Antítesis. Estamos en el set de Ñahue Estudios Secom y desde aquí damos la bienvenida a los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Esta semana con ellos abordaremos la Ley Orgánica de Comunicación y los alegatos de inconstitucionalidad presentados ante la Corte Constitucional durante la audiencia que se llevó a cabo el pasado martes. Yo soy Belkis Sánchez y por los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Llegamos hasta ustedes, como cada semana, gracias a la señal de la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Por internet, a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos también la reproducción de Tesis y Antítesis por parte de la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA. Aquí comenzamos. La Ley de Comunicación fue aprobada en junio del año pasado. Y al tiempo que entró en vigencia se presentaron 3 demandas de inconstitucionalidad. Previo a iniciar este debate político, los invitamos a ver un video que resume estos 3 casos.
La Ley Orgánica de Comunicación, vigente desde el 25 de junio de 2013, acumula 3 acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte. La primera, auspiciada por el asambleísta Luis Fernando Torres. La segunda, por un colectivo de personas representadas por el director de la Asociación de Editores de Periódicos, Diego Cornejo Menacho, y una tercera de la Universidad San Francisco. La primera fue admitida a trámite desde el 12 de julio de 2013, con el argumento de inconstitucionalidad por la forma en más de 50 artículos que no habrían sido sometidos a discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional y más de 10 que contradicen la Constitución. La segunda demanda fue presentada